Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar haciendo un ejemplo a partir de la definición de potencial eléctrico, como vimos en la última clase. Y el ejemplo va a ser el siguiente. Repito lo mismo que cuando hicimos el análisis del campo eléctrico. Vamos a obtener el potencial para una carga puntual. Esto que parece algo muy sencillo es, digamos, la base y lo que me va a permitir después hacer el desarrollo de un sistema de cargas y una distribución tanto continua como discreta de cargas, y a eso yo le voy a poder aplicar la fórmula y obtener el potencial. Bien, tenemos entonces una carga, ¿sí?, en un determinado punto del espacio, la carga Q, y esa carga genera en su entorno un campo eléctrico, y obviamente ese campo eléctrico tiene asociada una función de potencial, y lo que yo quiero obtener es la diferencia de potencial entre dos puntos arbitrarios del espacio, ¿sí?, en el entorno de esa carga. Yo acá tengo una posición R1 y una posición R2, y entre estos dos puntos voy a tener una diferencia de potencial. Si la carga sufre un desplazamiento mediante una trayectoria yendo desde el punto 1 inicial hasta el punto final, la función energía potencial va a manifestar una variación, y lo que vamos a hacer es calcular esa variación de la función energía potencial por unidad de carga o potencial eléctrico. Bien, como habíamos visto nosotros en la clase anterior, esta es la expresión, y lo que voy a hacer ahora es simplemente con lo que ya conozco, que es el campo eléctrico, ¿sí?, que genera esa carga puntual, que ya lo obtuvimos antes, y el diferencial de longitud, que lo necesito, aplicar esta integral, resolverla, y ahí vamos a obtener la diferencia de potencial. Fíjense que la longitud, cuando yo me desplazo desde este punto a este, no necesariamente puedo hacerlo de una manera radial, sino que puedo seguir cualquier trayectoria. Podría haber venido por acá y después hasta acá, o la trayectoria que a mí me guste, digamos. Esto es arbitraria, la trayectoria. Ahora, lo que sí tengo que tener en cuenta es que el diferencial de longitud va a tener dos componentes, una que va a ser radial y otra normal a la radial que yo le puse tangencial. ¿Está? Pero ¿qué sucede? Cuando uno aplica esta integral de línea, ¿sí?, la integral de línea que yo tengo acá, resulta que el campo eléctrico solamente tiene componente radial. Si bien el diferencial de longitud tiene una componente radial y otra que es normal a la radial, cuando yo aplico el producto escalar entre el campo eléctrico y este diferencial de longitud, ¿sí?, la componente que no es radial no va a tener peso y no va a tener contribución en la integral. Conclusión, esto de acá simplemente va a ser el diferencial de longitud, ¿sí? Yo acá tengo distintas líneas radiales, ¿no? Y la única contribución que va a tener el campo eléctrico es cuando yo lo integro en la dirección radial, no cuando lo integro en la dirección perpendicular a la misma. Entonces, por eso, cuando yo reemplazo acá, pongo campo eléctrico, pongo este valor, y cuando pongo diferencial de longitud, directamente pongo el diferencial de radio. Bueno, realizo el producto escalar, ¿sí?, a sub r, producto escalar a sub r me da 1, y acá me queda la integral, ¿sí?, de una función del radio. ¿Está? Bueno, acá tengo entre los puntos 1 y 2, el signo menos, todo lo que vimos en la clase anterior. Integrando y aplicando la regla de Barrow, llego a esta expresión, ¿sí?, que la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí?, que sería punto inicial y punto final, es esta. Fíjense una cosa, que R2 es mayor que R1, con lo cual la resta de los recíprocos me va a dar un número positivo, y con lo cual la diferencia de potencial es positiva en este caso. Es decir, que a medida que yo me acerco hacia la carga, el potencial aumenta. Y esto está de acuerdo a lo que habíamos demostrado en la clase anterior. Las líneas de campo, que son salientes de la carga, ¿sí?, ¿qué me indican? Me indican hacia dónde el potencial disminuye, la máxima disminución. Con lo cual, si las líneas de campo son salientes
y el potencial disminuye en el sentido saliente de las líneas de campo, es lógico que cuando yo calculo la diferencia de potencial yendo en sentido contrario de las líneas de campo, la diferencia de potencial me dé positiva. Con lo cual, la energía potencial por unidad de carga o diferencia de potencial se incrementa cuando yo me acerco, siempre y cuando desde ya estamos considerando esta carga positiva, ¿no? Si la carga fuera negativa, la situación es a la inversa. Bien, hagamos ahora una definición que también nos va a servir de base en el futuro, que es la de el potencial total, ¿sí? O potencial absoluto. ¿Qué sucede si yo tomo como punto de partida el infinito? Es decir, traigo la carga, ¿sí? O calculo la diferencia de potencial desde el infinito hasta un punto final, de modo tal que R1, que es el punto inicial, es el infinito, o tiende a infinito, y R2 lo llamo R, ¿sí? Esto lo defino y lo llamo potencial absoluto. Bueno, en esta expresión, si R1 tiende a infinito, 1 dividido números muy grandes tiende a 0, con lo cual esta expresión se me hace 0, y acá me queda R, ¿sí? Y la función potencial absoluto para un punto arbitrario R es esta, 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿sí? Por Q dividido R.